Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, Elina Loves Korea. Este es otro video de la serie Elina Loves Knot, donde estamos leyendo la novela Knot o Nudo en español de la autora Celine. En el video de hoy vamos a estar abordando la lectura del capítulo número 6, que se titula Ser. Si te perdiste alguno de los capítulos anteriores, los voy a dejar tagueados en alguna parte de este video. Puedes darle clic, ve a verlos y luego vuelves a este. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna lectura. Cada domingo estamos subiendo nueva lectura de capítulo. Y si el capítulo del domingo alcanza las 100 vistas antes del domingo, les subo el capítulo tan pronto como lleguen a las 100 vistas. Así que depende de ustedes qué tan rápido avancemos en esta lectura. Comenzamos. Capítulo 6, Ser. Pasá despertó lentamente a la mañana siguiente, como si su mente no hubiera regresado a él de golpe, sino que flotara hacia arriba poco a poco desde el fondo de algo profundo y demasiado cálido. De lo primero que se dio cuenta no fue del dolor, ni del frío, ni siquiera del calor que casi lo había quemado vivo la noche anterior, sino de la suavidad de la cama y de un aroma que aún flotaba a su alrededor. La nota cálida de whisky impregnado en madera, el leve rastro de humo y la presencia profunda y constante de alguien que hacía que todo su cuerpo se relajara de una manera casi imperdonable. Su cerebro apenas había comenzado a funcionar y sin embargo ya se sentía más seguro, lo cual francamente era enfurecedor. Se quedó quieto un momento, parpadeando lentamente antes de abrir por fin los ojos. La imagen borrosa frente a él se aclaró gradualmente hasta convertirse en un techo pálido e impecable que no pertenecía a su habitación. Las cortinas tampoco eran suyas. ¿Y la almohada? Eso era aún más evidente. Era demasiado firme, demasiado suave en los lugares equivocados y olía de forma muy clara a alguien más. Pasá se congeló por un instante antes de levantar la cabeza con cuidado, mientras la cautela se apoderaba de él. Sus recuerdos aún no habían regresado por completo, pero el instinto ya había comenzado a encender las alarmas de que ese lugar definitivamente no era su hogar. Lo primero que vio fue una habitación espaciosa, elegante y absurdamente ordenada, como si incluso respirar con demasiado descuido contara como una infracción. Todo parecía costoso, de tonos fríos y demasiado refinado. El tipo de lugar que claramente no toleraba que la gente tocara las cosas sin motivo. Lo segundo que vio fue una silueta alta reclinada no muy lejos, observándolo como si llevara mucho tiempo despierto, esperando en silencio a que abriera los ojos. Mierda, era como un déjà vu, exactamente como aquella otra mañana. Pasá se sobresaltó con tanta fuerza que casi sale despedido de la cama. El hombre se movió de inmediato. Su expresión permaneció tan ilegible como siempre, pero su cuerpo se acercó un poco, como si temiera que Pasá realmente pudiera caerse. Ten cuidado. Esa sola palabra fue suficiente para hacer que todo se derrumbara, porque en el momento en que escuchó esa voz, la noche anterior regresó a él de golpe, como una presa que se rompe, el aroma de las feromonas envolviéndolo hasta casi no dejarlo respirar. El beso, ardiente, frágil y abrumador, todo a la vez. Esos brazos fuertes llevándolo de regreso. ¡Uy! ¡Qué miedo! Ojalá me pase. Las palabras reconfortantes que habían hecho temblar su corazón, la confusión, el deseo y todo lo que había sucedido después. Cada detalle que hacía que su rostro se sonrojara más por segundo, hasta el punto de querer tomar una almohada y quedar inconsciente otra vez. ¡Maldita sea! No quería despertar en una mañana como esta, ni un poco. Patsá estuvo a punto de desmayarse, agarró la manta y se envolvió en ella de inmediato. Aunque sabía perfectamente que era inútil. Lo que había pasado ya había pasado. La mayor parte de lo que definitivamente no debía recordar ya había regresado a sí mismo. Y el hombre responsable de todo eso estaba acostado allí mismo, mirándolo sin la menor señal de tener intenciones de desaparecer pronto. Aún así, por mucho que quisiera gritar internamente dentro de su propia cabeza, Patsá seguía siendo Patsá.
Apretó los labios, respiró hondo e intentó reunir la poca dignidad que le quedaba en algo que se asemejara a una expresión normal. Si tenía que quedar en ridículo, al menos que fuera con un poco de orgullo intacto. No de esta manera, sentado allí con el rostro completamente rojo, mientras el hombre frente a él probablemente podía leer cada recuerdo vergonzoso que aún ardía en su mente. Nakun continuó mirándola en silencio. Su expresión era tan ilegible como siempre, tan inmóvil que resultaba imposible saber qué estaba pensando, y sin embargo, sus ojos nunca se apartaron de Pasá, como si al desviar su atención, aunque fuera un segundo, la terca criatura en la cama fuera a desvanecerse por completo. Al final, Nakun fue quien rompió el silencio. Tienes que mudarte aquí. Pasá parpadeó una vez, luego otra vez. Después se señaló a sí mismo, siendo el vivo retrato de la incredulidad. ¿Qué? Múdate a mi casa, repitió Nakun con voz baja y firme, como si fuera un asunto ya decidido. Será más fácil cuidar de ti. Pasá se quedó inmóvil por un instante antes de soltar una risa seca y hueca, de esas que sonaban como si no pudiera decidir si aquello era divertido o una pesadilla. Espera, ¿a quién exactamente le estás dando órdenes? Huevare, loco, es terrible terco. No te estoy dando órdenes, respondió Nakun de inmediato. Te estoy diciendo lo que debe pasar. ¿En serio? Pasá asintió como si entendiera perfectamente. Entonces yo te digo lo que no va a pasar. No me voy a mudar. No, iba a agarrarlo así. Nakun frunció el ceño de inmediato. No puedes quedarte solo en este momento. ¿Quién lo dice? Dios mío, es desesperante este huevón. ¿Quién lo dice? Tu cuerpo. Eso solo exasperó más a Pasá. Ahora mi cuerpo habla contigo. Impresionante esto. Ese sarcasmo oscureció un poco la mirada de Nakun, aunque claramente seguía intentando mantener su temperamento bajo control. Nakun era el guerrero más fuerte de Dios. No seas terco. No soy terco, tengo un cerebro, replicó Pasá de inmediato. Y no estoy lo suficientemente loco como para mudarme a la casa de un hombre extraño con el que apenas se detuvo en seco porque el resto de la frase era demasiado vergonzosa para decirlo en voz alta. Pero eso fue suficiente, Nakun ya había entendido perfectamente. ¿Apenas qué? Preguntó el otro hombre con demasiada calma. Pasá apartó el rostro de inmediato, con el que apenas me acosté. Maldita sea, ¿cómo podía este hombre decir cosas así con una expresión tan seria? Bueno, eso. Te quedarás aquí. Dije que no. Esta vez su voz se elevó de verdad. Pasá se volvió para fulminarlo con la mirada, con la humillación aún fresca en sus ojos, pero con la terquedad completamente restaurada. Me voy a casa, me quedaré en mi propio lugar. No tienes derecho a interferir tanto en mi vida solo por lo de anoche. Lo que pasó anoche no fue solo lo de anoche. Nakun lo interrumpió de inmediato con una voz notablemente más baja. Pero Pasá ya estaba demasiado alterado para detenerse. Mientras más hablaba, más se molestaba, y mientras más se molestaba, más afilada se volvía su lengua. Para mí sí, solo fue lo de anoche. Dormimos juntos y eso es todo. ¿Por qué actúas como si tuvieras que hacerte responsable de toda mi vida ahora? No tienes que jugar al héroe. La frase dormimos juntos y eso es todo cambió el ambiente de la habitación en un instante. No hubo ningún sonido, ninguna explosión, pero Pasá lo sintió de inmediato. El aire a su alrededor se volvió más pesado en el lapso de un latido. El rostro de Nakun se quedó inmóvil de una manera diferente. Sus ojos oscuros destilaron frialdad y algo presionó hacia afuera desde él antes de que pareciera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Feromonas. No era ni de lejos tan abrumador como el momento en que Nakun había entrado a la fuerza en la casa de Pasá, pero para Pasá, quien había quedado vinculado directamente a él, esto ya era suficiente. Su cuerpo respondió antes de que su mente pudiera hacerlo. Su corazón dio un vuelco, su respiración se contuvo, todo su cuerpo se quedó inmóvil.
mientras el instinto le gritaba una advertencia de que el hombre frente a él estaba genuinamente enojado. Patsa apretó los labios con fuerza, intentando no encogerse, pero cuanto más luchaba contra ello, más le ardían los ojos, hasta que, antes de que pudiera evitarlo, las lágrimas brotaron de todos modos. Él mismo se sobresaltó por ellas. ¿Estaba llorando otra vez? ¡Ay, por el amor de Dios! Pero en el instante en que la primera lágrima se deslizó por su mejilla, la expresión de Nakun cambió de inmediato, como un hombre que vuelve en sí de un bofetón. La presión en la habitación desapareció al instante. Se movió hacia Patsa rápidamente, pero luego desaceleró, a mitad de camino, como si temiera asustarlo aún más. Lo siento. Su voz había cambiado por completo, ya no quedaba frialdad en ella, ni presión, ni fuerza, solo una alarma real y un pánico apenas oculto. No fue mi intención. Patsa, por su parte, estaba lo suficientemente mortificado y furioso como para desear desaparecer en ese instante. Se limpió apresuradamente las lágrimas con el dorso de la mano, intentando salvar la poca dignidad que le quedaba, pero cuanto más se limpiaba, más caían, como si hoy su cuerpo hubiera decidido que humillarlo fuera su trabajo de tiempo completo. Nakun parecía completamente perdido. Ya no se parecía en absoluto a un hombre enojado, sino a alguien que no tenía idea de qué hacer con el daño que acababa de causar. Al final, cruzó la distancia que los separaba y atrajo a Patsa hacia sus brazos, sin pensarlo. Patsa se puso rígido, porque el abrazo era fuerte, muy fuerte, pero no aterrador. Era el tipo de intensidad que provenía de alguien genuinamente conmocionado, genuinamente angustiado, como si, de no aferrarse ahora, él mismo se desmoronaría en ese mismo instante. Lo siento, dijo Nakun otra vez, con voz baja y áspera, junto al oído de Patsa. De verdad lo siento. Patsa permaneció rígido en sus brazos, no lo apartó, pero tampoco le devolvió el abrazo. Así que Nakun continuó rápidamente, como si temiera que, si dudaba un poco más, el chico terco frente a él solo lloraría con más fuerza. ¿Qué quieres? Patsa se quedó quieto. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres que haga? Dime. Nakun se detuvo por un breve instante, con la mirada fija intensamente en las lágrimas que aún se aferraban al rostro de Patsa, antes de bajar aún más la voz. Solo no llores. Nunca dijo en voz alta que se sentía que su corazón ya se partía a la mitad, pero de alguna manera Patsa podía escucharlo en todo lo demás. El silencio se prolongó por un momento. Luego Patsa respiró hondo, intentando dejar de llorar con tanta dignidad como pudo reunir, y murmuró contra el hombro de Nakun con voz ahogada. Si acepto quedarme aquí. Nakun se quedó completamente inmóvil. Todo su cuerpo pareció ponerse en alerta, prestando atención. Y así, Patsa continuó lentamente, como un hombre que expone los términos de un tratado internacional. No tienes permitido acercarte a mí a menos que yo lo diga. Esta vez, Nakun se apartó para mirarlo directamente. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Dijo Patsa de inmediato, aunque sus ojos todavía estaban rojos. Nada de tocar, nada de abrazar, nada de besar, nada de acercarte a mí, nada de hacer algo por tu cuenta a menos que yo lo permita. Cuanto más escuchaba, más parecía Nakun un hombre al que estrangulaban en total silencio. Era dolorosamente evidente lo mucho que le desagradaba aquello. Tan obvio que Patsa casi quiso reír, con lágrimas y todo. Pero al final, Nakun solo pudo cerrar los ojos y respirar profundamente, como si estuviera obligando a cada reacción a retroceder, capa por capa. Eres imposible. Patsa que una ceja. ¿Y bien? ¿Aceptas o no? Nakun guardó silencio durante mucho tiempo, lo suficiente como para que Patsa empezara a pensar que iba a discutir o a acusarlo de ser irracional. Pero al final, Nakun simplemente abrió los ojos y respondió con voz monótona. Está bien. Esta vez fue Patsa quien se quedó inmóvil. ¿Así de fácil? Te di mi palabra, respondió Nakun con una expresión todavía visiblemente irritada. Y tú tampoco tienes permitido retractarte.
Patsa hizo una pausa, luego apartó el rostro para ocultar la comisura de sus labios, que estuvo peligrosamente cerca de curvarse hacia arriba. Maldita sea, realmente no debería de haberle parecido gracioso, pero la expresión de Nakun al verse obligado a ceder era genuinamente un poco ridícula. Lo suficientemente ridícula, al menos como para aliviar parte de su vergüenza. En cuanto a Nakun, se quedó allí, mirando con el pecho lleno de frustración al chico en la cama, que había estado llorando hacía solo unos momentos y ya encontraba las fuerzas suficientes para imponer exigencias. No tenía permitido acercarse, no tenía permitido tocarlo, no tenía permitido nada. A pesar de que lo había sostenido, lo había consolado y había cruzado demasiadas líneas con él la noche anterior. Y ahora, por la mañana, se esperaba que se quedara allí, sentado, escuchando reglas como si fuera un lobo hambriento encadenado junto a la cama. Y la peor parte era que había aceptado, porque quien imponía las condiciones era Patsa. Al final, Nakun dejó escapar un largo suspiro y realmente retrocedió, tal como había prometido. Aunque por dentro estaba lo suficientemente irritado como para querer sacudir al hombre y preguntarle si tenía idea de por lo que lo estaba haciendo pasar. Patsa, mientras tanto, al ver que Nakun realmente retrocedía, sintió una secreta y culposa pizca de alivio. Al menos todavía tenía el control sobre algo. Al menos el hombre frente a él no iba a hacer simplemente lo que quisiera. Al menos todavía tenía un poco de espacio para respirar. Aunque ese espacio fuera solo un estrecho rincón en la cama de un extraño cuyo aroma, de manera exasperante, ahora resultara ser la cosa más reconfortante del mundo. Se sentaron en silencio un rato más. Luego Patsa murmuró sin mirarlo. ¿Y si cambio de opinión más tarde? Nakun se giró de inmediato. ¿Sobre qué? Patsa todavía se negaba a mirarlo. Sobre el permiso. Esta vez, la comisura de los labios de Nakun se movió por primera vez esa mañana. Patsa ni siquiera se había volteado todavía cuando Nakun respondió con calma. Lidiaremos con eso cuando suceda. Ok, Amix, si te está gustando la lectura, recuerda darle like y dejarme uno de tus comentarios. Patsa se dio la vuelta de golpe y lo atrapó en el acto de contener una sonrisa. Ese bastardo. Agarró una almohada y se la arrojó de inmediato. Nakun la atrapó con una facilidad insultante. Agachó la vista para mirarla y luego volvió a levantar la vista hacia él, con esa misma mirada, la que hacía que el corazón de Patsa golpeara contra sus costillas, otra vez, de una manera que era profundamente molesta. Y en ese preciso momento, Patsa se dio cuenta, en silencio, de que aceptar quedarse con este hombre, incluso con condiciones, incluso con términos, incluso con cada línea claramente trazada, significaba una cosa innegable. Su vida nunca volvería a ser pacífica. Después de que la batalla se calmara por un rato, el silencio entre ellos se convirtió en algo extraño. No del todo incómodo, sino el tipo de silencio que pertenecía a dos personas que ya habían ido demasiado lejos como para saber por dónde empezar a actuar con normalidad otra vez. Patsa estaba sentado en la cama, aferrando la manta, con un aspecto que denotaba que intentaba desesperadamente hacer que todo pareciera común y corriente otra vez, a pesar de que ya no quedaba absolutamente nada de común en la situación. Nakun estaba sentado no muy lejos, y aunque había mantenido la distancia prometida, sus ojos nunca lo habían abandonado, como si medio esperara que la terca criatura de la cama cambiara de opinión y saliera corriendo a casa en cualquier segundo. Al final, Nakun rompió el silencio de nuevo. ¿Cómo te llamas? Media vida después le preguntaba cómo te llamas. Esa pregunta hizo que Patsa se detuviera, no porque no pudiera responderla, sino porque lo golpeó con una humillante claridad que sí, él y este hombre todavía ni siquiera sabían sus nombres. Increíble. Habían pasado por todo eso la noche anterior y aún no sabían algo tan básico como sus nombres. Eso hizo que todo se sintiera aún más extraño. Patsa apretó un poco los labios antes de responder finalmente, con su voz arrastrando todavía esa mezcla familiar de sospecha y picardía. Patsa Ratanatarin.
Hizo una pausa y luego añadió con total seriedad, como si se estuviera presentando en una entrevista de trabajo. Estado actual recién graduado, actualmente en busca de empleo, desempleado con dignidad. Amigo, ¿cuál dignidad? No hay dignidad. Una de las comisuras de la boca de Nakun se movió de forma casi imperceptible, pero definitivamente lo hizo. Como si incluso él no hubiera esperado escuchar a alguien presentarse de esa manera después de todo lo que había pasado la noche anterior. Luego fue su turno. Nakun Tewatitirat. Su voz permaneció baja y uniforme como siempre, pero al hablar de sí mismo sonaba cortante y directo. El tono de alguien que nunca había tenido que pasar mucho tiempo explicando quién era nadie. Futuro presidente de una empresa de desarrollo inmobiliario. Patsá parpadeó una vez, luego dos. Después miró a Nakun de arriba a abajo otra vez con una evaluación clara y seria, como si tuviera el nuevo derecho de contrastar ese título profesional con el hombre sentado frente a él. Entonces dijo con total sinceridad: suenas más como un jefe de la mafia. Nakun frunció el ceño de inmediato. ¿Qué? Patsá se encogió de hombros, visiblemente más cómodo con la oportunidad, ahora que tenía una. De verdad, su mirada recorrió a Nakun otra vez sin el más mínimo rastro de sutileza. ¿Te ves malo? Tu casa es enorme, tienes hombres trabajando para ti, apareces y las puertas se abren. Sinceramente, ¿también cobras dinero por protección o qué? Mi niño, el más disimulado. Esa última pregunta hizo que Nakun se quedara inmóvil por un instante, como decidiendo si la irritación o la diversión debían ir primero. Al final, respondió con la misma expresión seria de antes. No. Patsá arqueó una ceja. Nakun lo miró a los ojos y continuó completamente serio, lo que solo lo hizo peor. Solo presto dinero. Patsá lo miró boquiabierto durante un segundo entero y luego estalló en risa. ¿En qué se diferencia eso? Nakun se mantuvo perfectamente sereno. Debe haber una garantía razonable. Ante eso, Patsá se rió de verdad, más fuerte esta vez. Se rió a pesar de estar todavía envuelto en una manta en la cama de otro hombre, en una situación que no debería haber contenido ni una sola cosa divertida. Pero con Nakun, soltando frases así con un tono tan mortalmente serio, simplemente no podía evitarlo. De verdad eres único, sacudió la cabeza como si no pudiera decidir qué insulto encajaba mejor. Solo admítelo, suenas exactamente como un usurero. Mi negocio es legal. Tu tono no lo es. Nakun lo miró en silencio por un momento antes de que la comisura de sus labios se moviera de nuevo. Un poco más notable esta vez. No lo suficiente como para hacer una sonrisa real, pero lo bastante cerca. Y Patsá, al notar eso, titubeó. Extraño, sin ese aire constantemente opresivo a su alrededor, sin parecer listo para dominar la habitación a cada segundo, Nakun de repente parecía un poco más humano. Todavía exasperantemente arrogante, todavía profundamente irritante, pero también más atractivo de una manera que resultaba extremadamente inconveniente. El silencio que siguió se sintió diferente ahora. Ya no era tenso ni incómodo, sino más ligero, de algún modo, como si simplemente el hecho de conocer sus nombres finalmente le hubiera dado alguna forma a toda la locura de la noche anterior. Los extraños, vinculados por el instinto, se habían convertido, al menos, en dos personas que podían llamarse por su nombre. Y cuanto más lo pensaba, más extraño se sentía. Patsá fue el primero en hablar de nuevo, con voz más baja ahora. Esto es raro. Nakun lo miró. ¿Qué cosa? Patsá se apretó un poco los labios antes de responder con el tipo de honestidad que claramente lo sorprendió incluso a él mismo. ¿En serio? ¿Estamos acá sentados presentándonos justo ahora? Lo miró fijamente, con el más leve rastro de vergüenza aún latente en sus ojos, bajo su habitual sarcasmo. Después de todo lo que ya pasó. Esta vez Nakun guardó silencio de verdad, no porque no tuviera respuesta, sino porque era verdad. Observó a Patsá por un momento antes de que algo en su mirada se suavizara de una manera que no le resultaba nada fácil.
Es verdad. Solo 2 palabras cortas. De algún modo, aquellas palabras lograron que la cara de Patsá ardiera de nuevo. Apartó la mirada al instante, sin la menor intención de permitir que Nakun lo viera perder el control de sí mismo una vez más. Maldita sea, no podía creer que recién ahora estuviera conociendo el nombre del otro. No podía creer que apenas ahora estuvieran hablando de esta manera. No podía creer que todo empezara a sentirse real recién después de haber ido demasiado lejos como para dar marcha atrás. Todo en esta situación llegaba tarde, demasiado tarde tal vez. Sin embargo, fue un pensamiento que reservó para el silencio de su mente. Patsá no tenía la certeza de si, en el fondo, de verdad deseaba que fuera demasiado tarde. Nakun, por su parte, se veía tan calmado como siempre, pero por dentro no estaba menos inquieto. Había pasado toda una noche en la que el cuerpo y el instinto lo habían llevado más lejos de lo que la razón jamás debió permitir, solo para despertar y preguntar un nombre, un apellido, y enterarse de que el chico terco en su cama andaba de recién graduado y buscaba trabajo. Era absurdamente tarde, absurdamente extraño e insoportablemente real, todo a la vez. Como si solo ahora, después de haberse saltado cada paso que debió ir primero, finalmente estuvieran haciendo lo normal. Esa verdad los dejó a ambos en silencio por un rato, hasta que Patsá murmuró entre dientes, todavía sin mirarlo. Entonces, ¿de verdad no cobras dinero por protección? Nakun se volvió hacia él de inmediato, y esta vez realmente se rió. No mucho, solo un sonido bajo en su garganta, pero real. Patsá giró la cabeza de golpe y lo miró como si hubiera presenciado un milagro. ¿Puedes reírte? Soy humano. Es discutible, murmuró Patsá. Al principio pensé que eras una especie de usurero de la mafia que había salido de su guarida. Nakun lo observó durante un largo momento antes de preguntar con esa misma voz tranquila. ¿Y ahora qué? Patsá hizo una pausa. La pregunta era bastante común, pero sin embargo hizo que la habitación se quedara en silencio otra vez, sin previo aviso. Miró a Nakun por un momento, luego desvió la mirada y murmuró en voz baja. Bueno, todavía pareces un poco eso. Pero esta vez había menos mordacidad en su tono, era más suave, más silencioso y parecía ocultar más de lo que admitía. Nakul lo observó en silencio y aunque no dijo nada más, una cosa ya le había quedado clara. No importaba cuán extraño hubiera comenzado todo esto, no importaba qué tan tarde hubiera sucedido o cuán terriblemente desordenado hubiera resultado cada paso. Finalmente se habían conocido de verdad. El comedor de la casa Tehuatitirat estaba esa mañana tan lujoso y perfectamente ordenado como siempre. Una suave luz solar caía a través de los altos ventanales sobre la larga mesa de madera, donde cada plato, cada pieza de cubertería y cada vaso se encontraban en un orden inmaculado. El olor a desayuno caliente flotaba ligeramente en el aire, mezclándose con las flores frescas del jarrón en el centro. Todo era hermoso, silencioso y cuidadosamente controlado, tal como correspondía a una prominente familia que siempre había custodiado su imagen con estricta precisión. Pero esa mañana una grieta había aparecido en esa calma antes de que nada hubiera sido comenzado. Patsá siguió a Nakun hasta el comedor, sintiéndose lo más lejos posible de estar cómodo. Todavía no se acostumbraba a esta casa, no se acostumbraba a su tamaño, a su lujo, al silencio que presionaba cada rincón de ella. Cuanto más caminaba detrás de Nakun, quien se comportaba como si todo en ese lugar le perteneciera de forma natural, más se sentía Patsá como algo extraño que, de algún modo, había adentrado por error. En el momento en que entraron a la habitación, el murmullo silencioso de la conversación que había allí murió al instante. Nares, sentado a la cabeza de la mesa, levantó la vista solo una vez, pero esa única mirada bastó para enfriar toda la habitación. No dijo nada, no preguntó nada, ni siquiera ofreció la cortesía elemental de un saludo. Se limitó a mirar a Patsá en silencio por un momento. Luego dirigió su mirada hacia Nakun y dejó su cuchara con una calma que resultaba de algún modo más aterradora que la ira. Luego se puso de pie.
El chirrido de la silla contra el suelo fue suave, pero imposiblemente claro en el silencio. Se alejó de la mesa sin mirar atrás, como si el simple hecho de permanecer sentado allí, con esa escena frente a él, ya fuera más que suficiente para una mañana. Patsá se puso un poco rígido. No esperaba exactamente un recibimiento cálido, pero ser descartado de forma tan abierta hizo que la tensión se acumulara a lo largo de su columna. Napit, sentado no muy lejos, se levantó de inmediato para seguir a su padre, dejando atrás una segunda ola de silencio más pesada que la primera. Y así la gran mesa, que un momento antes había estado llena de familia, quedó reducida a Campirada, Nakin, Nakun y Patsá. Patsá permaneció allí de pie, inseguro de si debía sentarse o retroceder en silencio, y dejar que todo terminara ahí. Pero antes de que pudiera decidir, Campirada se movió primero. Colocó su servilleta pulcramente sobre su regazo. Luego levantó la mirada hacia él por primera vez, y era una mirada completamente diferente a la de Nares. Sus ojos eran amables, tan amables que Patsá se detuvo involuntariamente. ¿Por qué estás ahí de pie, cielo?, preguntó Campirada con suavidad. Ven, siéntate. Patsá parpadeó casi como si no estuviera seguro de que realmente le estuvieran hablando a él. Se volvió un poco hacia Nakun, pero el hombre a su lado simplemente jaló una silla como si eso ya estuviera decidido. Así que al final Patsá no tuvo más remedio que sentarse. Al otro lado de la mesa, Nakin observó la escena en silencio y levantó su vaso para ocultar una sonrisa que casi se le escapaba. No interrumpió, dejando que el ambiente se asentara lentamente en una nueva forma. Campirada fue quien habló de nuevo. No preguntó nada invasivo, no lo interrogó de la manera en que él había temido en secreto que lo hiciera. En su lugar, simplemente tomó algunos de los platos más cercanos a ella y colocó comida en el plato de él, con la forma tranquila y practicada de alguien que cuida de un niño o de un miembro del hogar. Come algo caliente primero, dijo deslizando el plato un poco más cerca. No es bueno tener el estómago vacío mientras todavía no te sientas estable. Patsá hizo una pausa ante eso, pero antes de que pudiera responder, Campirada levantó la vista y sonrió de nuevo. No tienes que estar nervioso, cielo. La frase era tan simple y sin embargo deshizo un pequeño nudo de tensión en sus hombros antes de que pudiera evitarlo. Después de observarlo por un momento, Campirada continuó con voz todavía suave, pero más deliberada ahora. Yo también soy Omega, así que entiendo que el comienzo nunca es fácil, después de un lazo. Patsá se quedó completamente inmóvil. Ella miró hacia Nakun por el más breve instante, luego volvió a mirarlo a él. Y luego está el hecho de que eres el alma gemela de mi hijo. La frase alma gemela hizo que Patsá casi quisiera protestar en el acto, pero bajo esa mirada amable, lo único que logró fue apretar los labios y mirar hacia su plato en su lugar, con las mejillas sonrojándose de una manera que encontraba profundamente irritante. Nakin estuvo a punto de reírse a carcajadas al ver eso, pero afortunadamente para él valoraba lo suficiente su vida como para guardárselo para sí mismo. Campirada, por su parte, no insistió en el tema, simplemente acercó un poco más el tazón y los platos de nuevo y dijo con una voz más ligera: «Su nombre es Patsá, madre», añadió Nakun en voz baja. Eso hizo que Patsá sintiera un destello de irritación. ¿De dónde exactamente había sacado este hombre el descaro de empezar a tratarlo como a un non, con su tono de voz, si es que no lo hacía con las palabras? «¡Qué nombre tan encantador!», dijo Campirada con calidez. «Gracias», respondió Patsá. La mayoría de la gente le decía que su nombre era inusual. Esta era la primera vez que alguien le decía que era encantador, y para su vergüenza, lo apreció más de lo que esperaba. Siempre le había gustado mucho su propio nombre. «Come primero, cielo. Podemos hablar de todo lo demás más tarde». «Kundinda, ¿podrías traer un poco más de jugo de naranja para Patsá, por favor?». Se volvió para dirigirse a la doncella, que estaba parada no muy lejos, quien se apresuró de inmediato a traer la bebida y colocarla frente a él. Esa palabra, cielo, otra vez hizo que Patsá levantara los ojos hacia ella con una silenciosa incertidumbre. No estaba acostumbrado a que personas que apenas conocía se dirigieran a él de esa manera, y ciertamente no la madre de Nakun.
Nakun, a su lado, permaneció tan silencioso como siempre, pero la mirada en sus ojos, al dirigir la vista hacia su madre, se suavizó notablemente, como si al menos esa mañana, en medio de la desaprobación de su padre y la pesada tensión de la casa, hubiera al menos una persona dispuesta a abrir la puerta y dejar entrar a Patsá. Patsá miró la comida en su plato, luego tomó lentamente su cuchara. Por dentro, todavía estaba lleno de confusión, inquietud y el sentimiento persistente de que, de alguna manera, se encontraba sentado donde no pertenecía. Pero la calidez de Campirada hizo imposible mantenerse rígido como antes. Esa mañana, la mesa del comedor de los Tehuatitirat seguía siendo igual de hermosa, lujosa e intimidante como siempre. Pero debido a que una mujer estaba sentada allí sirviéndole comida en silencio, mirándolo con comprensión en sus ojos, hablando con una voz que parecía decir, al menos aquí nadie te está rechazando por completo, no resultaba insoportablemente fría después de todo. No esa mañana. Una vez terminado el desayuno, la casa regresó gradualmente al silencio otra vez. No era un silencio pacífico. Era el silencio de una gran casa donde cada quien tenía su propio lugar al que ir, sus propias tareas, sus propios pensamientos privados que no necesitaban voz. Después de dejar la mesa, Campirada desapareció en el interior. Nakin se esfumó escaleras arriba, luciendo la misma sonrisa astuta e ilegible de siempre. Y Nakun regresó a su antiguo ser con una velocidad casi inquietante, como si todo el caos de antes simplemente se hubiera guardado por el momento. Se paró frente al espejo, abotonándose el traje, recuperando por completo la compostura, como si, sin importar cuánto hubiera cambiado el mundo, el trabajo siguiera esperando y él todavía tuviera que salir a encargarse de ello. Apoyado contra el marco de la puerta, Patsá lo observaba desde la distancia, con un sentimiento extraño en el pecho. Él apenas se había graduado, todavía estaba en esa etapa de la vida en la que despertar por la mañana significaba pensar a dónde postularse, cuántos currículums enviar, o en los días más perezosos decidir tranquilamente no hacer nada en absoluto. Pero el hombre frente a él parecía alguien que despertaba y el mundo entero se movía de acuerdo con su horario. Eran demasiado diferentes. Nakun le lanzó una mirada. Tengo que ir a trabajar hoy. Pasar que una ceja. Ah, ¿en serio? No te preocupes, no planeaba colgarme de tu pantalón para seguirte hasta allá. Nakun lo miró como si fuera a decir algo, pero al final simplemente tomó su teléfono y sus llaves en su lugar. Si necesitas algo, avísale al personal. Patsá soltó una risa leve y seca. Eso me hace sonar como una mascota. No eres como una mascota, respondió Nakun de inmediato. Patsá volvió a arquear una ceja. Entonces, ¿a qué me parezco? ¡Weón, es tan combativo este loco! ¡Ay! Nakun se detuvo por una fracción de segundo antes de responder con el mismo tono tranquilo. ¿Te pareces a un problema? Nakun tampoco ayudaba mucho, pero bueno. Patsá se quedó boquiabierto durante un segundo entero antes de lanzarle de inmediato el cojín más cercano. Entonces, apúrate y ya vete a trabajar. Nakun lo atrapó con la misma facilidad de siempre. La comisura de sus labios se movió solo un poco, como si nada de eso le preocupara especialmente. Antes de volver a colocar el cojín en su lugar y finalmente salir, la puerta se cerró suavemente. Y la casa quedó en silencio al instante. Patsá se quedó allí un momento más y luego la extraña sensación de alienación regresó lentamente. Esta casa era demasiado grande, demasiado ordenada y de ninguna manera suya. Las habitaciones eran hermosas, la cama era suave. Y no todos en el hogar habían sido crueles con él, pero al final seguía siendo un lugar al que no pertenecía. Dejó escapar un largo suspiro y tomó su teléfono para llamar a Onsa. Respondieron a la línea rápidamente. Estás a salvo, ¿verdad? El solo hecho de escuchar esta voz hizo que Patsá se dejara caer en el sofá por el cansancio. Sí, Onsa, me estoy volviendo loco. Onsa se rió suavemente a través del teléfono. ¿Te hizo daño? No exactamente, respondió Patsá con demasiada rapidez. Luego se corrigió con un tono de completa derrota. Solo me pidió que me mudara a su casa. Onsa se quedó callado.
Patsá suspiró de nuevo, luego se lanzó a contar toda la historia a toda prisa, como si supiera que si se detenía a la mitad, perdería la voluntad de terminar. La mudanza, la mesa del desayuno, el padre de Nakun levantándose y yéndose en el momento en que lo vio, su madre siendo inesperadamente amable, la absurda realidad de estar sentado solo ahora en una mansión que parecía pertenecer a algún trama de familias adineradas en el que había tropezado por error. La línea se quedó en silencio por un momento después de que terminó. Luego, Onsa habló despacio, como si repitiera algo en su mente. Espera, Tehuatitirat. Sí, dijo Patsá sin sonar especialmente impresionado. ¿Por qué? Onsa guardó silencio por otro instante antes de hablar con más seriedad. Esa es una familia muy importante, Patsá. Patsá rodó los ojos aunque el otro hombre no pudiera verlo. No me importa la familia. Se recostó contra el sofá y continuó sonando más irritado ahora. Apenas me gradué, quiero un trabajo. No quiero estar aquí sentado pensando en lo rico que es alguien, lo enorme que es su casa o lo elegante que suena su apellido familiar. Onza se rió suavemente. Eso es justo. Por supuesto que lo es. Entonces, ¿por qué no intentas trabajar con Nakun? Patsá se quedó helado. Luego prácticamente saltó de golpe en el sofá, como si lo hubieran apuñalado. ¿Qué? Trabajo con él, dijo Onza como si fuera la cosa más obvia del mundo. Dijiste que quieres un trabajo, ahora estás viviendo en su casa. Ya que son tan cercanos, ¿por qué no lo intentas? WhatsApp se veía como si le acababan de presentar la sugerencia más desquiciada e inimaginable. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Onza estalló en risa. Terco de verdad, ¿de quién es hermano menor este muchacho, siquiera? Y naturalmente eso solo puso peor a Patsá. Encogió las piernas sobre el sofá y abrazó un cojín como un niño que presentaba una protesta formal contra el universo entero. Apenas me enteré de su nombre esta mañana y quieres que trabaje con él. Te has vuelto loco. Amigo, hiciste cosas peores. Onza le contestó, anoche tuvieron mucha más intimidad que solo conocer su nombre. Onza. Onza se rió a carcajadas. Está bien, está bien, está bien. Pero incluso cuando dijo que no le estaba tomando el pelo, la risa seguía siendo evidente en su voz, lo que solo hizo que Patsá se enfurruñara con más fuerza. Si Onza hubiera estado parado frente a él, definitivamente ya lo habría golpeado con un cojín a estas alturas. Eventualmente, Onza se apiadó de él. Está bien, ¿qué tal esto? Patsá todavía seguía enfurruñado. ¿Qué? Ven a la cafetería. Esa invitación lo hizo detenerse. Onza continuó con su habitual tono relajado. Te sentirás mejor si sales un rato. Si te quedas solo en ese lugar por más tiempo, vas a terminar pensando de más. Ven a verme. Te prepararé un café. Patsá no respondió de inmediato, pero el solo hecho de escuchar la palabra café suavizó un poco su expresión. Era un lugar que conocía, un rincón del mundo donde sabía cómo respirar, dónde sentarse, dónde descansar. Al menos no era un lugar que lo hiciera sentirse como un extraño cada segundo que permanecía allí. ¿Y qué pasa si Nakun pregunta dónde voy? Dile que vienes a verme. ¿Y si dice que no? Onza guardó silencio por una fracción de segundo, antes de responder con un tono desesperadamente tranquilo. Entonces huye. WhatsApp realmente se rió en ese momento. De verdad eres único. Y bien, ¿vienes o no? WhatsApp miró alrededor de la vasta y silenciosa casa una vez más. Luego dejó escapar un suave suspiro y finalmente respondió. Voy para allá. Onza se rió, sonando como si hubiera sabido desde el principio que esa sería la respuesta. Bien, entonces, sal ahora, te esperaré. La llamada terminó, pero esta vez Patsá ya no se sentía tan atrapado como un rato antes. Al menos ahora tenía un lugar a donde ir. Al menos ahora había un sitio esperándolo, donde se podría sentir un poco más como él mismo otra vez. Se levantó del sofá lentamente, miró su ropa y luego murmuró para sí mismo entre dientes. Al menos
Hoy no tengo que postularme para un trabajo como un usurero de la mafia. Y con eso se dio la vuelta para prepararse para salir de la casa, con un estado de ánimo que era, por lo menos, más ligero que el que había tenido mientras estaba sentado allí poco antes. Por hoy, eso era suficiente. Ese fue el capítulo 6 de la novela Not. El título de este capítulo es Ser. Si te está gustando la lectura, recuerda dejarme tu manito arriba, un comentario y compartir este video con tu amix que también es fan del Omegaverse. Recuerda que tenemos nueva lectura cada domingo. No dejes de suscribirte a mi canal y apretar la campanita para que no te pierdas la lectura de ninguno de los capítulos. Bye.